Las actas de la sesión 48 y 49 quedan a disposición de la comisión y esta sesión ha sido convocada con el objeto de continuar la discusión en particular de la ley que modifica y fortalece la ley 20.609 sobre medidas contra la discriminación. No ha llegado todavía, no sabemos si va a llegar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, supongo que sí. Y debe estar por llegar, pero podemos ir adelantando de todas maneras los próximos artículos. Me parece muy bien. No hay cuenta en esta sesión. No hay cuenta en esta sesión ni hay varios. Quedamos en la página 34 del comparado. Sí. Vamos a iniciar el análisis o el estudio del artículo 5 bis. Trata precisamente de la acción indemnizatoria. La acción indemnizatoria no es lo mismo que la acción de no discriminación. Así es. Entonces, claro. Y en la indicación, es un artículo único, el artículo 5 bis, y dice así. 34. Dice acción indemnizatoria. El demandante podrá, en conjunto con la acción de no discriminación arbitraria de que trata este título, deducir acción indemnizatoria en contra del demandado por los daños que emanen del o los actos u omisiones que fueren objeto de la acción de no discriminación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3. En caso de que el demandante dedujere acción indemnizatoria en conjunto con la acción de no discriminación arbitraria, aquella se someterá a las reglas de esta última, tramitándose conjuntamente y quedando reguladas por las disposiciones de este título. A eso, Presidenta, se le hicieron las dos primeras indicaciones, la 105 y la 106, que están en el comparado, es para derechamente eliminar el 5 bis. Así que solamente lo vamos a tomar como una votación separada. Y luego tendremos que iniciar el análisis de una indicación suya con el diputado Lagomarsino. Yo la envié recién al grupal. Y feliz año. Buenos días, muy buenos días. Después la repartimos acá, perdón por Eso. Buenos días al Ejecutivo. Estamos en la página 34 del comparado. Exactamente, artículo 5 bis. Estamos tratando entonces la acción indemnizatoria. A esta acción indemnizatoria decía que se habían presentado dos indicaciones, las dos primeras, del diputado Muñoz y Concha, para derechamente eliminarlo. Lo vamos a tomar como una votación separada. Y correspondería ver entonces la indicación de la diputada Fríes y Lagomarsino, puesto que es una indicación de carácter sustitutiva. Y dice así, artículo 5 bis. Acción indemnizatoria. Salvo las acciones que invoquen el interés difuso de personas discriminadas, se podrá, en conjunto con la acción de no discriminación arbitraria de que trata este título, deducir acción indemnizatoria en contra del demandado por los daños que emanen del o los actos u omisiones que fueren objeto de la acción de no discriminación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3. En caso de que el demandante dedujera acción indemnizatoria en conjunto con la acción de no discriminación arbitraria, aquella se someterá a las reglas de esta última, tramitándose conjuntamente y quedando regulada por las disposiciones de este título. En el caso del interés colectivo, las personas discriminadas podrán adherir a la acción de indemnizatoria hasta que se dicte la resolución que reciba la causa a prueba. Esa es la indicación. Ahí. Secretario, si no me equivoco, hay otra indicación que es del diputado Lagomarsino y el diputado Guzmán, que ahora no está el diputado Lagomarsino, pero yo estaría por retirar mi indicación
habría que preguntarle al diputado Lagomarsino, porque la del diputado Guzmán es más comprensiva que la mía se subsume, digamos, dentro de del diputado Guzmán. La mandamos aquí. Sí. Hay una indicación que acabo de leer que es de carácter sustitutiva. Sustituye todo el artículo 5 bis. La indicación que indica la presidenta del diputado Guzmán con el diputado Lagomarsino simplemente modifica el artículo 5 bis. O sea, mantiene el texto del Senado, pero con modificaciones que allí se indican. Y si quiere, presidenta, dejemos pendiente la indicación suya, así llega el diputado Lagomarsino. Y la retiramos. Ajá, De lo perfecto. contrario, si es que aprobamos esta otra indicación o cualquier otra que venga Sí. Y luego la firma, vamos a tener que rechazar. Es que está justamente él firma las dos indicaciones, entonces ese es el... Buenos días. Hoy que están peinaditos. Y Ya. Entonces, procedamos a eso, dejemos esta en reserva y procedamos a votar ambas. ¿cómo te gusta, presidenta? Porque Yo preferiría votarla. ¿sí? Sí, sí. Sí, porque no creo que tenga problema. Partamos legislando por esta indicación. La decía. Ya. Estamos legislando por la indicación del diputado Guzmán. Ya. Partamos votando entonces la indicación de Jorge Guzmán, ¿sí? Régimen interno. Presidenta, yo hablé con el diputado Giordano, Ya, porque lo más probable es que nos citen a la Comisión de Trabajo sí, por caché. la urgencia de pensiones, entonces estamos pareados. Para la tarde. No, para ahora, que van a citar como a las 11 y fracción. Ya, Y además estoy en la Comisión Revisora de la Constitución Constitucional, que está sesionando exactamente hace 3 minutos. Sí. Entonces, para excusarme, y estoy pareado con el señor Giordano. Eso. muy bien. Muchas Gracias, diputado. Pero no. Sí, pero no. Sí, es un punto. Ya. Interno, señora presidenta. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo me está pasando a mí. Tengo gobierno interior, ahora tenemos derechos humanos y tengo la mixta en el Senado por el tema refugiados, y todo esto se termina cubriendo. De alguna manera, no sé si la coordinación de la Secretaría del Congreso o lo que fuese, está haciendo imposible que uno pueda trabajar efectivamente en todos los proyectos en los cuales uno está inscrito. Y cumplirle con eso también al votante, que es el que nos mandó aquí a representarlo. En ese sentido, me gustaría, si la comisión está de acuerdo, que nosotros representásemos también a la Secretaría que esta desorganización, sobre todo con las comisiones que son ¿cómo se llama esto? No las comisiones principales, pero las comisiones permanentes. No puede ser que se inscriban 2, 3, 4 al mismo tiempo. Es simplemente no funciona el trabajo legislativo así. Uno no puede seguir el hilo de la discusión, no puede defender sus indicaciones, no es una forma responsable de legislar. Muchísimas gracias, señora presidenta. Presidenta, a mayor abundamiento también tenemos seguridad nosotros. Para seguir, ¿están de acuerdo? ¿Hay unanimidad para enviar una carta a la Secretaría de manera que organice mejor las sesiones especiales? Tengo entendido además que suele pasar el último en enero, pero totalmente, si estamos todos cruzados. Así que sí, ¿hay acuerdo? Ah, no hay. Secretario, no. No. A ver, la sesión especial es organizada por esta mesa y por esta secretaría. Lo que ustedes se refieren es a la calendarización que hace la sala y que la Secretaría Legislativa de la Cámara organiza para cada una de las 26 comisiones permanentes que tenemos, que es distinto. Entonces, la nota va hacia dónde. Sí, en estricto rigor son los comités, pero reglamentariamente es la mesa la que propone y la Cámara dispone. La mesa. Y designan los 13 miembros de cada una de las comisiones. Y hay una Secretaría Legislativa que se ocupa de que no hayan incompatibilidades, que no hayan choques, o que cuando los hayan, que hayan reemplazo.
y eso sí se coordina por cada bancada, digamos. Y según usted, secretario, entonces tendríamos que ser a la Secretaría Legislativa o a la mesa. No, porque nosotros estamos con urgencia y podemos legislar hasta ahora, digamos. Ya, entonces no voy a dar más palabras. Esta reunión, esta comisión está citada para avanzar en el proyecto. Hay acuerdo, entonces vamos a mandar la carta a la mesa. ¿Mm? Ok. Entonces, una indicación del diputado Guzmán y del diputado Lagomarcino, no está en este minuto. Y yo las mandé al grupal. No, la indicación que vamos a ver ahora. Es una que está con una nota a mano arriba que dice 107.1. ¿No? ¿El 5 bis? Sí. Es para el 5 bis, exacto. Página 34 en comparado. Por ahí la mandé, creo que es la segunda que mandé en el grupal. Hermano, me avisa. ¿Cómo votar primero la de Guzmán, no? Sí. Bueno. Tenemos que lo encuentren todos, nosotros vamos a pedir la palabra, presidente. Antes de entrar a la votación, y por mientras que ustedes ubican el artículo, no sé si el Ejecutivo tiene una opinión respecto de esa indicación. Presidenta, primero saludarla por su intermedio a todos los diputados y las diputadas, desearle un feliz año también a todos quienes están asistiendo además a acompañar la comisión. Sí, Presidenta, nosotros hemos tenido a la vista tanto la indicación que presentó usted con el diputado Lagomarcino como la que presentó el diputado Guzmán, que parece que van en una dirección muy similar, es decir, como se había discutido en sesiones anteriores, tiene que ver con precisar cuál es la legitimidad activa que tienen ciertos sujetos para poder ejercer la acción indemnizatoria, que es distinta a la legitimidad que tienen los sujetos que se han determinado para ejercer la acción cautelar antidiscriminatoria en un sentido más amplio, ¿verdad? Entendemos que de nuestra interpretación de lo que el diputado Guzmán ha presentado en conjunto con el diputado Lagomarcino, trata de eliminar la posibilidad de que las personas, en los casos que se presenta el interés difuso, puedan accionar en materia indemnizatoria. Sin embargo, se conservan las hipótesis tanto de la persona que ejerce la acción en forma individual o la ejerce colectivamente, ya sea en los casos del litisconsorcio común o al alero de alguna organización que pueda patrocinarlo. En ese entendido, tal como usted... compartimos la opinión que usted mencionaba al principio, que la redacción es del diputado Guzmán parece sencilla, parece que se hace cargo de todas estas hipótesis, que son algo que nosotros, como hemos expresado previamente, nos parece que es importante que esté resguardado, que es que se pueda ejercer estos derechos de esta forma, ya sea individual o conjuntamente, Presidenta. Y si ese es el caso, nosotros tenemos una opinión favorable de esta indicación. Muchas gracias. Secretario, ¿puede pegarle una última leída a cómo quedaría para efectos de iniciar la votación? Muy bien, Presidenta. Vámonos al artículo 5 bis que propone el Senado. El artículo 5 bis dice acción indemnizatoria, punto, es el título del artículo, y luego comienza diciendo el demandante podrá. Esa frase que dice el demandante podrá se reemplaza por la siguiente, y sería así: las personas afectadas en su derecho a no ser objeto de discriminación arbitraria, podrán, individual o colectivamente, y en conjunto con la acción de no discriminación arbitraria de que trata de este título. Así comenzaría el artículo. Ese es el numeral 1, tiene dos numerales. El numeral 2, eso ya está aprobado. Eso ya lo aprobamos en la indicación 6 del 15 de marzo de 2023. Así que tendríamos que simplemente votar el numeral 1, que, como digo, reemplaza la frase el demandante podrá por la siguiente: las personas afectadas en su derecho a no ser objeto de discriminación arbitraria podrán individual o colectivamente, y ahí continúa o se enlaza con la disposición. Ofrezco la palabra en breve para pasar a la votación. Diputado Kaiser. Disculpe, señora presidenta. Una consulta al señor secretario, señora presidenta. Dijo que ya se había votado el numeral 2 de esta indicación o una norma similar. No, es por la arbitrariedad. Discriminación arbitraria, que están todos ya incorporados. Ah, ok. Entonces,
De acuerdo. Lo único que incluye entonces esta indicación es, o sea, incluye sería la palabra arbitraria dentro del texto, ¿eso es? Sí, la 2. Ya, eso era lo que a ver, esto, ok, de acuerdo. Gracias, diputado. Presidente. Pasamos entonces, perdón, diputada Schneider. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho también de saludar a las y los colegas, a los equipos presentes, de desearle un feliz 2024. Solamente para preguntarle al Ejecutivo para que quede claro en la discusión y a propósito de que yo también creo que esta indicación subsume mejor varias hipótesis que la que venía después que suscribía el diputado Lago Marcino con la Presidenta. Solamente para que quede claro, entonces, en opinión del Ejecutivo, cuando se invoque, digamos, interés colectivo a propósito de este artículo, por organizaciones, digamos, que de la sociedad civil, a propósito de que ha sido parte del debate, estas podrían demandar entonces indemnización a favor de las personas afectadas por la discriminación, ¿no? Solamente pregunto para que quede claro y para efectos también de historia de la ley. Eso es todo, Presidenta. Ejecutivo. Gracias, Pero Presidenta. esto significaría que la acción indemnizatoria iría única y exclusivamente a las personas representadas por estas organizaciones, no a la misma organización. La organización no recibiría un peso de la indemnización. O sea, la organización misma no sería la receptora de la indemnización. ¿Estoy entendiendo bien? Gracias, Presidenta. Sí, haciéndose cargo de las dos observaciones. En primer lugar, dada la amplitud de la fórmula de la indicación del diputado Guzmán, nosotros como Ejecutivo entendemos que efectivamente, cuando habla de personas, las personas pueden ser naturales y jurídicas y por lo tanto se incluye a ambas. Y por otro lado, habla de individual y colectivamente, lo cual viene a reforzar el punto anterior. O sea, por un lado, la primera parte no hace limitación alguna a personas naturales versus personas jurídicas, y eso se refuerza con la segunda parte que habla de individual y colectivamente. Por lo tanto, en esa lógica entendemos que tanto personas naturales como jurídicas pueden presentar, intentar esta acción indemnizatoria. Ahora bien, respecto a la consulta del diputado Kaiser por su intermedio, Presidenta, efectivamente hay que distinguir dos cosas. Y aquí la indicación del diputado Guzmán, a nuestro entender, la aborda correctamente al hablar de personas afectadas. La afectación implica que la persona, tanto natural como jurídica, puede ser objeto de daño. Está actualmente sentado en la jurisprudencia y la doctrina que las personas jurídicas pueden ser objeto de daño, particularmente daño moral, y por lo tanto perfectamente podrían presentar o intentar una acción indemnizatoria bajo la lógica de que esa persona jurídica efectivamente por sí misma sufrió un daño. Cuestión distinta es cuando esta persona jurídica pretende intentar una acción indemnizatoria a favor de terceros, porque ahí se aplicarían las reglas generales y, en consecuencia, por un lado, no hay que olvidar la ley 18.120 de comparecencia en juicio, que exige, primero que nada, un mandato judicial y un patrocinio para efectos de representar a una persona en juicio. Y en ese contexto, las víctimas tendrían que conferirle a algún letrado de esta organización un patrocinio para ello y un mandato judicial. Y por otro lado, también hay que recordar el artículo 7º, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala que este representante no puede percibir dinero salvo autorización explícita de la persona natural. Y en ese contexto, al silencio de la persona natural víctima, la persona jurídica no podría de modo alguno apropiarse, si se quiere, de dineros que le corresponderían a la víctima como persona natural, y normalmente lo que se hace es que cuando hay una indemnización, esta indemnización queda retenida en el tribunal hasta que la víctima
vaya directamente a cobrarla y por lo tanto se aplicaría las reglas generales que impiden de esta forma, tanto por la ley 18.120 como por las facultades especiales del mandato judicial que únicamente obran de forma explícita el cobro por una persona jurídica indistintamente, si es o no con fines de lucro. Por tanto, desde ese punto de vista, nosotros entendemos que esta indicación resguarda con reglas generales la aprehensión del diputado Kaiser. Muchas gracias, señor secretario. Entonces pasamos a votación de la indicación del diputado Lagomarsino y Guzmán. Muy bien, señora presidenta. Don Cristian Araya, ¿cuál es su voto? La votación de la indicación. ¿A favor o en contra de la indicación? Tenemos dos indicaciones. La de Guzmán. La de Guzmán solo. Guzmán y Lagomarsino juntos. Pero esa era la primera, la que íbamos... No, esa es Lagomarsino conmigo, que la vamos a retirar. Tengo que esperar. ¿Deja votar al final, presidenta, para poder tener la posibilidad? Don Jorge Guzmán. Muchas gracias. Saludar a toda la comisión, secretario. A favor. A favor. Don Johannes Kaiser. Permítame fundamentar en mi voto, señor secretario. Yo sigo viendo el riesgo de crear una industria de querellas y de demandas sobre esta base, que no tenga por objeto necesariamente el corregir discriminaciones, sino que empiece a buscarlas en función de un interés económico, ya sean abogados especialistas. Usted conoce esta gente que los perseguidores de ambulancia le dicen en Estados Unidos, ¿ya? Los que andan buscando entonces la forma o el proceso para poder hacerse de una indemnización parcialmente. Lo que planteaba el gobierno no descarta esta posibilidad en razón de lo siguiente: un representante legal, sea una institucional o un abogado, en Chile tiene la posibilidad de ir a juicio a cambio de un porcentaje de la potencial indemnización. Eso se hace en los contratos, exactamente, entre el contrato y entre el cliente y el letrado, el abogado en este caso. Entonces yo veo que teniendo una acción muy amplia, esto se va a prestar probablemente para ese tipo de actividad judicial, no sé si lo quieren decir. Yo voy a respaldar esta indicación porque limita en algo, pero quiero hacer presente que aquí va, así como lo veo, así como se ha ido articulando la legislación, estamos creando una norma que va a permitir a mucha gente inescrupulosa llenarse los bolsillos de plata. Voto a favor, señora presidenta. Gracias, diputado. A favor. Muchas gracias. Diputado Lagomarsino, no ha llegado, ¿no? No. Don Daniel Lirayú, tampoco. Erika Ñanco. Dele. Entonces, a favor con convicción. A favor con convicción. Doña Jimena Osandón. A favor. Don Hernán Palma. A favor. A favor. Doña Lorena Pizarro. A favor, secretario. A favor. Diputada Emilia Schneider. Sí, yo solamente para reforzar, para reconocer la respuesta que daba el Ejecutivo, yo me quedo tranquila, me tranquiliza la respuesta que daba secretario, a propósito de que queda claro entonces la reacción del diputado Guzmán, que la posibilidad de invocar la acción indemnizatoria para el interés colectivo estaría contenida en la hipótesis de la indicación, entonces voto a favor. A favor. Ahora sí, don Cristian Araya. A favor. A favor. Finalmente, presidenta. Gracias, secretario. Yo solo decir que me parece que
Así como tuvimos mucha discusión respecto de la acción cautelar, digamos que es la acción antidiscriminación, donde creo que varias veces se nos confundió con la acción indemnizatoria y decíamos más adelante lo vamos a ver, más adelante lo vamos a ver. Esto es el más adelante y en ese sentido me parece que restringe, por ejemplo, algo que sí me preocupaba que tenía que ver con el interés difuso, donde las personas no son individualizables o potencialmente individualizables. Así que en este caso me parece, agradezco al diputado Guzmán por la indicación, voto a favor. Resultado de la votación, señora Presidente, 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Aprobada la indicación. Ya, festejemos entonces. Festejemos, unanimidad. Unanimidad. Sí, ahí subí. 11:30. Porque yo subo a las 11:30. Bien. Estoy igual en minoría real. Sí. ¿Le parece a la comisión que por la misma votación unánime aprobamos la votación separada de los artículos de las indicaciones 105 y 106? Que era eliminar el artículo. Sí. Ok. Aprobada por la misma. No está Johannes, porque Johannes hubiese defendido esa votación separada. Gracias por hacer lo posible. Estamos ayudando. Johannes también ayuda porque tampoco Bueno, vamos a dejar la acción de la indicación de usted, Presidenta, y de, la dejamos hasta el final. Esa. Vale. Ok, vamos entonces a la indicación número 100. Espérame, déjame ver una cosita. Se cae entonces la indicación 107. Sí, se cae. Sí. La 108, no, y la de 108 ya estaba votada ya también. Sí, esa ya está aprobada hace mucho rato. Eso se aprobó en la indicación número 6 de marzo de este año. Vamos a la 109 entonces. Sí, ahí no tenemos como... No, la 109 no es incompatible. Dice así, de la diputada Bulnes. Dice para agregar un nuevo inciso final. Dice, en caso de que no se deduzca la acción indemnizatoria conforme a la presente ley, podrá interponerse de acuerdo con las reglas generales según corresponda. Ejecutivo, ¿alguna opinión sobre el punto? Gracias, Presidenta. Sí, a ver, entendemos el sentido de la indicación, pero creemos que puede ser innecesaria, porque siempre van a haber, siempre esto va a tener el Código Civil como regla de clausura, pero en general, cuando hablan normas de reglas generales, en leyes especiales, puede darse interpretaciones, porque ¿qué entendemos en esta ley por reglas generales? ¿Es el Código Civil propiamente tal? Es, por ejemplo, en esta ley hemos hablado mucho en la tramitación sobre hacer una especie de comparación o traer a esta ley ciertas normas de la Ley de Protección al Derecho del Consumidor. También se han hecho referencias a las normas del Código del Trabajo a propósito de la tutela laboral. Entonces, normalmente cuando uno se enfrenta con estas leyes, si bien uno tiende a pensar que es claro que es una regla general, ¿qué se entiende por regla general? Normalmente la doctrina y la jurisprudencia van a entender por regla general el título 34 del libro cuarto del Código Civil. Pero si eso el legislador no lo ha tenido en vista, puede que genere complejidades al tiempo de aplicar esta norma. Y
en ese contexto, y como no tenemos antecedentes de qué se entiende por regla general, acá vemos que puede que se reitere o, mejor dicho, se abunde en lo que ya ha discurrido la doctrina y la jurisprudencia, pero al decir reglas generales sin más, puede que genere ambigüedades innecesarias. Entonces, en ese contexto, creemos que pueden haber riesgos, pero no mayores ventajas en la aprobación de esta indicación por que entendemos por regla general versus regla especial. Gracias por la explicación. De todas maneras, la indicación está recién llegó, el antecedente está retirada. Por lo tanto, vamos a seguir al próximo. Igual agradecemos, aprendemos. Ahora sí. Ya. Secretario, pasamos a la 110 del Ejecutivo, ¿no? Así es, señora presidenta. Va. Ahora viene un quinto ter del Ejecutivo, así que le vamos a pedir que lo lea y lo presente. Gracias. Presidenta, sí, a ver, esta indicación tiene en general dos enmiendas a lo que hizo el Senado. Primero, tratar de alguna forma de reducir la lectura de la norma, por cuanto entendemos que puede ser un poco complicada la lectura de lo que venía del Senado, y por lo tanto se adecua un poco la sintaxis y terminología procesal, pero por otro lado, nosotros entendemos como Ejecutivo que no obstante se debiese permitir o aperturar, si se quiere, la acción indemnizatoria en esta sede. Por otro lado, una apertura, como venía del Senado, pudiese generar una excesiva carga de trabajo para los tribunales, como también eventualmente generar estrategias procesales que eventualmente pueden ir en perjuicio del demandado en este caso, porque entendemos que hay que mantener un cierto equilibrio entre las partes y por lo tanto de alguna forma permitir que una demanda se pueda generar en dos sedes. Es de alguna forma complejo porque puede hacer que el demandado duplique sus actividades de defensa. Y en ese contexto, lo que hace la indicación del Ejecutivo es recoger una institución que en derecho procesal se llama preclusión por actividad incompatible. La preclusión por actividad incompatible es que cuando una persona elige una sede procesal, debiese extinguirse su derecho a poder intentar su acción en otra sede procesal. Un ejemplo claro de esto es a propósito de las cuestiones de competencia, cuando el Código de Procedimiento Civil dice usted se puede ir por inhibitoria de competencia, es decir, presento una cuestión de competencia en el tribunal que creo competente para que se dirija al tribunal que está conociendo el asunto y se inhiba, o una declinatoria de competencia en la cual yo voy directamente al tribunal que se cree competente para que tome carta en el asunto y haga valer su competencia. Pero es una decisión de parte, es decir, que el demandante puede irse o por declinatoria o por inhibitoria. Si yo elijo una sede, inmediatamente se extingue la posibilidad de ir a otra sede. Aquí pasa algo similar. Si yo, por ejemplo, elijo esta sede, es porque estoy prefiriendo esta sede versus, por ejemplo, a una acción de protección o a una acción de tutela laboral, aun cuando por derecho eventualmente me corresponda o pueda
tener estas tres sedes a mi disposición. El hecho de elegir una sede debiese hacer que se extinga mi derecho a demandar en otras sedes, porque de lo contrario, lo que pudiera ocurrir es que un demandante demande en las tres sedes y efectivamente eso puede ir en contra del debido proceso al afectar las posibilidades de defensa del demandado, tener que defenderse en tres sedes distintas por la misma acción. Y lo que hace el Senado en esta lógica es decir que la preclusión opera cuando es notificada la acción en una de estas tres sedes. Eso implica que la preclusión tiene un elemento externo para efectos de entender extinguida una sede versus la otra. Nosotros entendemos como ejecutivo que si esto es preclusión por actividad incompatible, es el demandante quien debe tener la plena prerrogativa de ver dónde ejerce su acción y cómo la ejerce, y luego, si ejerce en una sede, debiese consecuencialmente extinguirse la otra sede sin injerencia de terceros. Y aquí lo que ocurre es que con el texto del Senado, esa extinción no va a ocurrir por la mera declaración del demandante, sino que va a venir un ente externo que es el receptor y va a depender de esa notificación cuando se va a entender precluida la otra sede. Y eso desvirtúa absolutamente lo que se entiende por preclusión por actividad incompatible y efectivamente nos puede llevar a equívocos en donde una acción esté ventilándose en dos o más sedes distintas y eventualmente eso puede afectar el debido proceso por cuanto va a forzar al demandado a defenderse en dos o más sedes distintas a la vez. Entonces, señora Presidenta, esa es la lógica de esta indicación. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, ejecutivo. Voy a aceptar ahí una pregunta a alguien más para entrar a votar. Creo que está, perdón, diputado Guzmán, diputado Kaiser primero, diputado Guzmán, diputado Araya. Y con eso pasamos a votación. Muchas gracias, señora Presidenta. Mi consulta va en el siguiente sentido. Entiendo que si usted interpone una acción en una de las sedes, las otras dos se extinguen mientras esa acción esté vigente. Si esa acción es, por ejemplo, rechazada en la primera sede, ¿se extingue la acción, se mantiene extinguida la acción en las otras sedes? Porque ese es un tema, porque de otra manera usted puede tener hasta 3 procesos, uno después del otro, consecuenciales, en razón del mismo hecho. Al final, al final, la verdad es que esto sería responsabilidad del abogado, de no elegir la sede correcta donde interponer la acción. Y no puede ser que la persona que está siendo demandada por el hecho, o sea, digamos de esta manera, una persona es demandada en la sede recurso de protección, se rechaza el recurso de protección, él fue a defenderse hasta la Corte de Apelaciones, Corte Suprema, usted sabe lo que cuesta. Okay. Después, tutela laboral, se rechaza ahí y finalmente termina en esta. Los costos serían brutales. Entonces, si el abogado comete un error, estaría cometiendo un error en el ejercicio de la profesión al elegir la sede, y la acción del actor, de la persona discriminada, tendría que dirigirse entonces contra el abogado por mala práctica, pero no continuar con la... Exactamente. No sé si en esta indicación queda tan claro eso, o si podemos de alguna manera dejarlo expresamente establecido, ¿no? Que al final la acción iría contra aquel que ejerció la mala práctica y colocó la acción en el lugar equivocado. O sea, es legislar respecto del paralelismo de las acciones, pero también de la o sea, con la continuidad una tras otra. Sí, ya. Llega un joven abogado donde su papá al bufete
y le dice, papá, mira, aquí tengo una causa, tú te demoraste 30 años en tramitarla, yo la tramité en 2 días y la cerré. Y el papá le responde y le dice, ¿y cómo crees que pagué tus estudios de Derecho? Entonces, el tema esto de las causas que se extienden ad eternum, también tiene que ver con eso, señora presidenta. Muchísimas gracias. Que, bueno, generalmente son los abogados del sector privado, porque los que trabajamos en organizaciones no gubernamentales, créame que 30 años no podemos costear una acción. Diputado Guzmán, diputado Araya. Muchas gracias, presidenta. No voy a contar un chiste porque no fue tan bueno el de Kaiser. Si hubiese sido bueno, lo hubiese... Presidenta, por su intermedio al Ejecutivo. A ver, yo primero, cuando uno empieza a desglosar la propuesta del Ejecutivo, en la primera parte creo que hay un cambio de redacción, no es más que eso, sino que como que ordena un poco de mejor forma. Pero en la segunda parte creo que hay una innovación que sería bueno aclararla, porque la propuesta del Senado era que cuando la acción de no discriminación se declara haya sido notificada, ¿cierto? Ya sea la acción de protección o tutela, en definitiva no tenían la posibilidad de iniciar la otra acción. Y el Ejecutivo propone que sea cuando fuera declarada admisible. Ahí tenemos una innovación importante y sería bueno saber por qué se hace en este sentido. Respecto a después dice la excepción para declarar la admisibilidad. Dice que cuando hayan hechos nuevos, ¿cierto? Se podrá acoger a tramitación siempre y cuando las acciones de protección y tutela laboral se hayan denunciado la vulneración de otros derechos fundamentales, ¿sí? Y lo tercero tiene que ver con la modificación de la posibilidad de la acción indemnizatoria, señalando que si no se hubiese presentado acción indemnizatoria en la acción de tutela laboral o de protección, no será procedente la acción de indemnización en virtud del artículo 5 bis, ¿cierto? Eso sería solo, presidenta, para aclararlo bien y saber por qué se toma la decisión de que sea una vez declarada admisible y no desde la notificación, que era la propuesta del Senado. Gracias, creo que ya lo explicó el Ejecutivo, pero si puede abreviar las respuestas para darle la palabra al diputado Araya, o está en el... Ya. Diputado Araya, haga la pregunta mejor y después sumamos. Gracias, presidenta. Son 3 cosas. La primera, una de forma, a continuación del siguiente del Código del Trabajo, siempre que la acción de discriminación, solo aclarar, ¿es la acción en cuanto al hecho de la discriminación o a la acción procesal? Depende. No, es que en el fondo al tenor de lo que dice acá, porque si es la acción de no discriminación, si es la judicial o el hecho, que no sé si se entiende la pregunta. ¿A qué se está refiriendo? ¿A la acción judicial o a los hechos propiamente tal? ¿O al hecho discriminatorio? Porque la acción propiamente tal, conforme al artículo 3º, se llama acción de no discriminación. Sí. Entonces, creo que es confuso. Y es acción de no discriminación arbitraria. Entonces, corregir primero esa forma si es que se refiere a eso. Lo segundo, si pueden profundizar sobre esta modificación en el párrafo segundo, con todo será admisible la acción de discriminación arbitraria si se alegara vulneración a derechos distintos. Aquí se innova en cuanto a los derechos, pasamos de los hechos a los derechos. Si ahí el Ejecutivo se puede profundizar cuáles son las consecuencias jurídicas de esa modificación. Y lo tercero, solicitarle formalmente al Ejecutivo que incorporemos la preocupación del diputado Kaiser en cuanto a evitar este loop. Claro, en paralelo no podrá ser, pero no que venga después. Tampoco puede ser. Y si es necesario incorporarlo, no sé cómo puede quedar explícito, porque es una de las preocupaciones de que esto al final se convierta en una cuestión de nunca acabar. Entonces, creo que es una de las preocupaciones que podría ser resuelta en este momento. Gracias, presidenta. Ejecutivo, por favor, si puede referirse en breve a estos puntos y quizás para ir avanzando, yo entiendo quiero saber cómo lo ven ustedes, pero si no, me parece que va a quedar en la historia de la ley de todas maneras. Digamos que hay unanimidad en esa mirada respecto ni del paralelismo ni de la continuidad de una acción tras otra.
pero quiero escucharlos a ustedes. Gracias, Presidenta. A ver, sí, a nivel de cosa juzgada, que es la principal cualidad de los efectos de la sentencia, se distinguen dos clases de cosa juzgada, una cosa juzgada material y una cosa juzgada formal, pensando siempre en que una puede ser modificada en un juicio posterior y otra no. La cosa juzgada material es la que viene en un juicio de fondo y que es totalmente inatacable por juicios posteriores. Aquí nosotros estamos hablando de cosas juzgadas formales que pueden ser atacadas pero en un juicio de fondo. Es decir, si un juicio, por ejemplo, de acción de protección falla de X manera, eso no implica necesariamente que yo pierda mi acción de fondo. Por ejemplo, si un tribunal, una corte, un tribunal de alzada, dice, por ejemplo, efectivamente, aquí no hay una vulneración de urgencia, tramítese en la sede que corresponda, hay cosa juzgada ahí, pero el tribunal está diciendo, esto no es de urgencia, vaya al tribunal que corresponda. Y eso pasa muy corrientemente, que el tribunal de alzada dice en los recursos de protección, tramítese en la sede correspondiente. Aquí pasa algo similar. La sede de fondo queda siempre resguardada, pero la sede de urgencia no. Y aquí estamos hablando de acciones de urgencia. Estamos haciendo un paralelismo entre tres acciones de urgencia: tutela, no discriminación y acción de protección. Y en ese contexto, la preclusión opera de forma simultánea y sucesivamente, porque de forma simultánea debiese haber una regla, porque como son acciones de urgencia, pueden estar las tres a disposición. En cambio, cuando podría eventualmente haber una cuestión sucesiva, la urgencia ya se difuminó con el primer juicio. O sea, ese carácter de urgencia ya fue tramitado en el primer juicio. Ahora, si el primer juicio no da los resultados esperados por el actor, es que eventualmente hubo una mala estrategia procesal. Pero, por ejemplo, si eventualmente hubo una discriminación y se elige la sede de protección, se da orden de no innovar, pero el recurso es rechazado, esa acción de urgencia ya se agotó y esa urgencia ya se difuminó. Y por lo tanto, sería muy complejo armar un juicio posterior. Ahora, y efectivamente, como decía el diputado Kaiser, tiene razón en el sentido de que si el abogado o abogada elige mal la estrategia procesal, es responsabilidad de ese abogado o abogada, porque él es el letrado, no la persona. Y por lo tanto, si elige mal la sede, más que un juicio sucesivo, lo que va a corresponder ahí es un juicio de responsabilidad civil, porque va a haber un daño a esa persona por haber intentado en una sede errada o eventualmente era una sede correcta, pero no defendió adecuadamente o no presentó el material probatorio en esa sede. En consecuencia, lo que va a haber ahí va a ser un juicio de responsabilidad civil, pero entre cliente-abogado. Respecto a lo que señalaba el diputado Guzmán, efectivamente, como señalé en un inicio, la lógica de este artículo es que la carga de quien debe o no tener la estrategia procesal debe depender de la parte. Y así como esta ley le da prerrogativas para en este juicio poder libremente elegir una u otra acción, también por otro lado, debiese ser esa parte quien tiene el peso de, si elige esta sede, se desprende de las demás. Y por lo tanto, lo que hacía el Senado era tener un elemento externo que era eventualmente dejar esto en el limbo del mundo de las notificaciones, que en algunas sedes pudiesen ser más rápidas que en otras, por cuanto, por ejemplo, en algunas jurisdicciones los receptores pueden ser más ágiles que en otras por disponibilidad de recursos o eventualmente cantidad de receptores por sector. Y por lo tanto esa es la razón.
preclusión por actividad incompatible. Respecto a las consultas del diputado Araya, acá nos estamos refiriendo a las acciones de urgencia, más que a los hechos. Los hechos pueden ser subsumidos en varias acciones, en una acción de tutela, en una acción de protección o en una acción de no discriminación arbitraria. Y por lo tanto, esos hechos, como son subsumibles potencialmente en diversas acciones, son estas acciones las que debiesen ponerse en competencia, si se quiere, y por lo tanto, si se elige una, se descartan las demás. Los hechos ex ante pueden perfectamente ser subsumidos en varias, pero va a ser el demandante quien debe, según sus intereses, ver cuál debiese ser la mejor opción en base a sus intereses. Y respecto a los incisos segundo y tercero, el inciso segundo se refiere, con todo será admisible la acción de no discriminación si se alegare vulneración de derechos distintos. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una especie de triple identidad acotada, en donde potencialmente puede que en una sede se vulneren, o mejor dicho, se presente y se alegue por vulneración de derechos en un contexto de subordinación y dependencia, y por lo tanto parecería que la mejor sede sería la sede laboral. Pero potencialmente esa misma persona puede que me esté discriminando en otras sedes y que no tienen que ver con este índole de subordinación y dependencia. Y por lo tanto, solamente para esos hechos, o mejor dicho, para esos derechos, debiese ser aplicable la sede de no discriminación y por lo tanto separar aguas. O sea, lo que de alguna forma hace esto es decir, usted tiene que elegir bien su sede y si la elige mal, el juez puede acotar su acción, aun cuando usted crea que no hay triple identidad y por lo tanto corre un doble peligro el demandante, de o me declaran inadmisible o me cortan la acción a ciertos hechos. Y respecto al inciso tercero, en general, si se cae la acción principal, que es la acción la acción de no discriminación arbitraria, por consecuencia, no podría intentarse la acción indemnizatoria en este título porque no hay una acción principal que tramitar y en consecuencia eso no va a poder ser tramitado en base a esta ley y va a tener que irse a la sede ordinaria que corresponda. No sé, señora presidenta, si quedó claro. Muchas gracias. Pasamos ahora, dije ya última, pero sí, pero rapidito. Sí, muy rápido. Que lo que el Ejecutivo señalaba, si esto tiene algún nivel de afectación con, pensando que alguien puede ser discriminado en el fondo en su trabajo, fue contratado o desvinculado por alguna razón arbitraria. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta discriminación estructural? Al crearse esta otra figura, claro, lo discriminaron, no lo quisieron contratar por ser hombre, mujer, no tengo idea, pero podrá alegar por otra, o sea, paralelo a esta tutela laboral, podrá alegar por esta vía el que fue causa de alguna discriminación estructural o estas nuevas categorías. Si actúa de alguna forma en paralelo, ¿sí o no? Yo tengo la impresión, y el Ejecutivo lo ratificará o no, que de todas maneras en los casos de discriminación estructural, que es algo que tiene que considerar el juez, siempre finalmente tiene que invocar el derecho afectado y el daño. Por lo tanto, no hay cómo que quede volando la discriminación estructural y que se entienda una cosa en un lado y otra en otro. Pero bueno. Pero solo para precisar, Presidenta, tal como usted estaba señalando, cuando tuvimos la discusión sobre discriminación estructural, discutimos latamente lo que significaba que una persona para ser un afectado tuviera que acreditar justamente el daño, los hechos y las afectaciones que son requeridas para hacerlo, mientras que el juez magistrado podía constatar la existencia de una discriminación de un carácter más amplio en la concurrencia de un caso en particular. Para los casos que plantea el diputado, como ya bien explicó Mario, muy detalladamente, si nos encontramos ante una identidad entre las mismas partes, los mismos hechos, entonces vamos a encontrar ante la cosa juzgada y ahí no debería proceder. Si se trata de derechos distintos, sí. Yo puedo ser discriminado y eso tener consecuencias, por ejemplo, en un
daño de salud, por ejemplo. Entonces yo podría accionar de otra manera, siempre y cuando yo esté reclamando la discriminación por esta vía y buscarla de otra forma la afectación del otro derecho fundamental, que esa es la opinión que tiene la Corte Suprema en el informe que emite en el primer trámite, Presidenta, que la incompatibilidad de las acciones versa sobre la igualdad del mismo tipo de derecho que se puede alegar en distintas sedes. Distintos derechos tienen que verse o pueden verse en distintas sedes dependiendo de lo que la persona defina, pero sin hecha esta aclaración, Presidenta, yo creo que la discusión está agotada, recomendaríamos votar. Secretario, ¿podemos votar? Muy bien, señora presidenta. Don Cristian Araya, ¿cuál es su voto? Secretario. Don Jorge Guzmán. ¿A favor? Don Johannes Kaiser. Del Ejecutivo. Sí, la del Ejecutivo. Don Tomás Logomarcino no está. Don Daniel Ilayú tampoco. Doña Erika Ñanco. Estamos votando la indicación del Ejecutivo. A favor. Ok, a favor. Doña Jimena Sandón. A favor. Don Hernán Palma. A favor. Doña Lorena Pizarro. A favor, secretario. Doña Emilia Schneider. A favor. Don Cristian Araya. Gracias, secretario. Yo aquí me voy a abstener porque tengo algunas dudas sobre en el fondo esta modificación de hecho de derecho. Siento que no me respondieron, no me quedó tan claro el tema del primer párrafo sobre lo relativo a la acción. Entiendo que ahí se acota y por eso entiendo la votación de la diputada Sandón, pero creo que hay algunos aspectos que no me dejan tranquilo. Abstención, señor secretario. Muy bien, abstención. Don diputado Kaiser. Señor secretario, yo estoy en la misma situación que el diputado Araya. No sé hasta dónde efectivamente, o sea, cuál es. No entendí, quizás defecto personal, pero no entendí al 100% la explicación del Ejecutivo. El Ejecutivo me dejó, después de la explicación, con más dudas de respuesta. Y me habría gustado poder representar todas esas dudas para poder aclarar el punto. Lo que sí creo que todos estábamos de acuerdo aquí era que las acciones desde el punto de vista de que fuesen sucesivas, la idea quedaba descartada, lo mismo que las acciones en paralelo. Eso me parece una buena aproximación. Ahora, tenía que darle un poco más de tiempo al análisis de esta norma, así que voy a abstenerme en esta situación, considerando de que posiblemente sea mejor que lo que llegó el Senado. Pero estoy tratando de aclarar un par de cositas que, la verdad, que son dudas que levantó el propio Ejecutivo. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muy bien, abstención entonces, señora Presidenta. A favor, entendiendo que esto también va cumpliendo en esa lógica y yo creo que por eso ha habido mayor concordancia, ha ido dirigida, digamos, a que la acción indemnizatoria efectivamente y la acción en general no se utilice para la industria de las demandas que plantea el diputado Kaiser, y en ese sentido me parece a resguardo, cuestión que además sucede en sede internacional también. Una vez que se activa una comisión o un comité, está impedido de ir a otros, salvo que se trate por derechos distintos, así que me parece totalmente coherente. Voto a favor. A favor. Resultado de la votación, 7 votos a favor, 2 en contra. Aprobada la indicación, señora Presidenta. 2 abstenciones, sí. 7 votos a favor, 0 negativos y 2 abstenciones. ¿Qué página vamos? Es la acción de 36. La acción de no discriminación. Pero hasta eso sí. Señor secretario, ¿seguimos entonces?
Como se trata de un tema de armonización de texto, le vamos a pedir al secretario que incluya entonces la palabra no respecto de la acción de... Vale. Gracias, diputado. ¿Cambiar la otra, sí? No. Es un comentario útil. Ambos son. Diputado Guzmán. Es una pregunta al Ejecutivo, Presidenta, que me surgió. Si yo ejerzo una acción de protección o una acción de tutela laboral, en la protección yo tengo una declaración, ¿cierto? Que existe una vulneración de derecho eventualmente. Yo puedo después iniciar la acción de indemnización que está acogida en esta ley, que está en el artículo 5 bis. Ya, eso ya. Ok. Ni al mismo tiempo, ni secuencialmente. O sea, podría iniciar una acción de indemnización de O sea, Reglas generales. Ya, ok. Presidenta, las indicaciones 111, hay unas indicaciones del diputado Kaiser también referidas a modificarlas, este texto. Las 112, 113 y 114, todas se caen por ser incompatibles con lo ya aprobado. ¿111 también? Se cae la 111, 12, 13 y 14. Está aprobado ya el texto. Y hay dos indicaciones que presentó el diputado Kaiser recién, que también están referidas a este inciso, o sea, a esta disposición, en realidad que aquí se modificó el artículo completo, sí, que también se caerían por la misma razón. Deberíamos... Sí. Entonces, queda aprobado el artículo 5 ter, inciso primero. No, inciso primero e inciso segundo. Y pasamos al artículo 5 cuater, página 36. Así es, 5 cuater. Presidenta, me da un segundo. Es que se cae la 114 y quería revisarla ¿me da un minuto antes de declararla que... Ya. Por mientras, quizás, secretario, leer el artículo 5 cuater que venía del Senado. Eso, introduzcamos la otra discusión. Perdón, Presidenta. Sí, si puede leer el artículo 5 cuater como venía del Senado y perfecto, después las indicaciones. Perfecto. El texto aprobado por el Senado es un texto que tiene tres incisos, y dice así: artículo 5 ter, incompatibilidades con otras acciones. Perdón, estoy mal. Toda la razón. Estamos hablando en el 5 cuater, sí, solo dos incisos. Artículo 5 cuater, forma de interposición de la demanda. Ese es el título. Dice así: la acción de no discriminación arbitraria se interpondrá por escrito y deberá cumplir con los requisitos cumplir con lo dispuesto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Con todo, en casos urgentes, la acción podrá interponerse verbalmente, levantándose acta por el administrador o la Secretaría del Tribunal competente, según correspondiere. Dicha acta servirá de cabeza al proceso y consignará el nombre, profesión u oficio y domicilio del demandante, los hechos que éste exponga y sus circunstancias esenciales, los documentos que acompañe y las peticiones que formula. Esa es la disposición, señora Presidenta. Y a esa disposición se presentaron varias indicaciones. Yo vería derechamente la del inciso. Yo vería derechamente, a ver, la 115 es para eliminarlo, eso es una votación separada.
Después hay una, la 116, de las diputadas Bello, Bulnes, Fríos y Pizarros. Esa acá se da retirada. Tendríamos que votar entonces el inciso primero del artículo 5º cuáter según el texto que propone el Senado, antes de entrar al inciso segundo. Ahora sí. Adelante, secretario. Al tiro. Muy bien. Don Cristian Araya, no está. ¿Sí? Muy bien. Don Jorge Guzmán, estamos votando el texto propuesto por el Senado, el inciso primero. A favor. Don Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Lagomarcino. La B, Lagomarcino no está. La Yu tampoco. Erika Ñan. Variamos. Ok. O Jimeno Sandón. Don Hernán Palma. A favor. Doña Lorena Pizarro. A favor, secretario. Doña Emilia Schneider. A favor. Finalmente, presidenta. A favor. 1, 2, 3, 4, 5. 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Aprobada, presidenta. El inciso primero propuesto por el Senado. Vamos ahora al inciso segundo. A este inciso segundo, las disposiciones 117 y 118 también son votaciones separadas. Y el 119 también. O sea, en realidad nos vamos... Dígame. Sí. Tendríamos que votarla, ¿o no? Porque... ¿Esa ¿ya se fueron retiró? retiradas a priori? Sí. Ok. Se retiró hace segundos atrás. Y... y se acaba de retirar también la indicación 120. Se retira la 120. Entonces nos vamos a la indicación del diputado Kaiser. 119. La 110, no, tampoco. Son todos para eliminar. Esos son para eliminar. Basta que aprobemos cualquiera y las de eliminación se caen. Vamos a... no, a una indicación del diputado Kaiser que va al artículo 5º cuáter. La voy a leer y de ahí la reparto para que le puedan sacar foto. Artículo 5º cuáter, en el inciso segundo, que estamos viendo ahora, es para sustituir, dice, por, sí, con todo, en casos urgentes, la acción podrá interponerse verbalmente, pudiendo posteriormente ratificarla ante el administrador o la Secretaría del Tribunal competente, según correspondiere. Esa es la indicación del diputado Kaiser para, ¿cierto?, sustituir el inciso segundo. Diputado Guzmán, ¿alguien más? Presidente, yo Y creo que- después la opinión del Ejecutivo. No, de hecho, para allá voy, porque no entiendo qué justificaría la presentación de acciones verbales. Porque la acción de protección, por ejemplo, puede ser presentada en forma verbal, pero tiene una misión. Cuando uno presenta protección es porque se está vulnerando un derecho fundamental, pero la gran diferencia es que en la acción de protección el juez puede ordenar de forma inmediata que se cese con esa vulneración de derechos, porque es una medida cautelar. En esta acción no hay medida cautelar, el juez no tiene ninguna posibilidad de que la eventual vulneración de derechos, el juez ordene una medida para que cese esa acción. Esta es para declarar la acción que existe, una vulneración de derechos, y eventualmente para accionar respecto a una acción de indemnización. Entonces, no entiendo qué justificaría, además que aprobamos hace poquito que hay un plazo de 4 meses para presentar la acción, no entiendo qué justifica tener una presentación verbal. Entonces sería bueno que el Ejecutivo nos señalara, porque yo al menos no llego a la conclusión o a la convicción del por qué tiene que estar
explícito la presentación verbal de una acción, si existe la posibilidad de hacerlo en virtud del artículo 254, con plazos, con tiempo, y además que el juez va a evaluar la existencia del hecho, no va a poner término a ese hecho. De lo contrario, sería una acción de protección. Lo único que quiero señalar ahí, diputado, es que más adelante vamos a ver acciones de reparación que son independientes de la acción indemnizatoria. Y por esa vía, efectivamente, podría, no sé si restituirse, pero en caso de no restituirse, tener otro tipo de satisfacción respecto de la afectación y del derecho que se vulnera. Pero la sentencia definitiva que resuelve la acción, no como una medida... Efectivamente, pero lo verbal creo que apunta a otra cosa. ¿Ejecutivo? Presidenta, sí, por su intermedio al diputado Guzmán. Justamente, y a propósito de la discusión del artículo recientemente aprobado, es que esta acción debiese competir con la acción de protección. Y así como la acción de protección tiene una tutela anticipada, esto es adelantar completamente la sentencia definitiva para un estadio procesal anterior a la sentencia definitiva a través de la orden de no innovar, esta acción en el artículo 7º tiene un efecto similar, que es el acceso provisional a la demanda, que tiene la misma lógica de adelantar los efectos de la sentencia a un estadio procesal previo a la misma. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, tanto la acción de protección como la acción de no discriminación, ambas son acciones de naturaleza cautelar, porque si bien declaran un derecho, tienen por objetivo paralizar el hecho discriminatorio, y ya se señaló en artículos previos, creo que en el tercero, el objeto de esta acción, que era justamente no solamente declarar, sino también paralizar o suspender. Y respecto a la necesidad de la interposición verbal, no hay que olvidar que, atendido su carácter de urgencia, la ley actual ya recoge que esta acción puede ser presentada de forma verbal. Lo que hace el texto del Senado es tratar de alguna forma de reordenar en esta parte esa interposición verbal, pero la interposición verbal ya existe, y por lo tanto entendemos que lo que hace el proyecto en esta materia es solamente estructurar de mejor forma algo que ya está recogido y que está recogido en el artículo 5º, inciso segundo de la ley actual. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Sí? Solo para que no quede dando vuelta lo del diputado Kaiser. A nosotros nos parece que la redacción del Senado ya satisface suficiente los requerimientos, toda vez que se establece la obligación de protocolizar un instrumento que recoge una serie de elementos que el Senado mismo determina, y hay que tener presente que una vez que se le dé curso a esa acción, además de darle traslado a la contraparte, se va a convocar una audiencia. Estamos hablando de un procedimiento sumario, por lo tanto estamos hablando de tiempos bastante acotados, en la que, por cierto, que la persona va a tener que concurrir para ratificar aquello que alegó y de hecho probarlo. Por lo tanto, nosotros recomendaríamos que la redacción del Senado no se alterara, presidente. Perfecto, entramos a votación primero con la indicación del diputado Kaiser y después eventualmente con la del Senado. Adelante, secretario. Dalo todo. Y no. Después. Vamos a votar entonces la indicación del diputado Kaiser. Don Cristian Araya no está. Don Jorge Guzmán. Esta. La tercera. La que dice sí. Siga nomás. Sí. La indicación del diputado Kaiser dice así. Acá. Al artículo 5º cuáter, para sustituir el inciso segundo por el siguiente, dice: con todo, en casos urgentes, la acción podrá interponerse verbalmente, pudiendo posteriormente ratificarla ante el administrador o la secretaría del tribunal competente, según correspondiere. Esa es la indicación. Y ya sabe. Ya, ¿Qué me dice, diputado Guzmán? Sí, en contra. En contra. Diputado Kaiser. A
favor, señor presidente. No, señor secretario. Muchas gracias. A favor, entonces, diputada Ñanco. ¿En contra? Dele, porque para que saquemos el acuerdo de... Dale. Doña Jimena Sandón. A favor. Don Hernán Palma. Doña Lorena Pizarro. En contra. Doña Emilia Schneider. Sí, está ahí. En contra. Finalmente, presidenta. En contra. En contra. Ah, don Cristian Araya llegó. A favor, a favor, a favor, a favor. En contra. Lago Marcino. Diputado Lago Marcilo, para hacerlo en breve, ¿estaría usted de acuerdo con retirar la indicación que ambos firmamos para dejarla del diputado Guzmán? Gracias. Bien, resultado de la votación, 3 por la afirmativa, 7 por la negativa, ninguna abstención, rechazada, presidenta, la indicación. Rechazada la indicación y ahora entonces vamos a confirmar o no el texto del Senado. Ya. 11:30. No, nos queda la última indicación del diputado Guzmán. Nos quedan 3 minutos. Sí. Sí. No, 11:30. Justamente porque hay muchas comisiones. Ya. Presidenta, votemos una indicación del diputado Guzmán, que Ya. es para eliminar en el párrafo final, o sea, en el inciso segundo, Ya. la frase que dice, servirá de cabeza al proceso. Y Ya. está Sí, acá. está destacado con 121. 120. Por favor, no vamos, solamente justificación y de ahí se vota. Presidenta, el Ejecutivo me convenció con su argumento de las medidas para detener la acción, pero no creo que me pueda convencer con qué es cabeza del proceso, en qué parte de nuestra judicatura existe ese concepto. Como no lo encontré en ninguna parte... Yo estudié con eso, con eso le digo todo. Presidenta, sí, solo para emitir una opinión al respecto, efectivamente es un término un poco anacrónico para los estándares actuales, simplemente se refiere a cuál es el texto con el que comienza el expediente. Nosotros no nos parece complejo eliminarlo porque evidentemente el expediente va a comenzar por algún texto que siempre va a ser la primera presentación, por lo tanto efectivamente contribuiría tal vez a actualizar la retórica de la norma para que no se vea un poco anquilosada. Nosotros estamos de acuerdo con esta indicación. Guzmán convenció al Ejecutivo. Muy bien, entonces partimos primero con la indicación del Senado y luego la indicación... No, con esto. Ya. Vamos a votar entonces la indicación del diputado Guzmán. Y en conjunto con la indicación del A Senado. ver, ¿habría unanimidad en votar a Exacto. favor la... ¿Habría unanimidad? Sí. Listo. Se aprueba por unanimidad. Ahora viene, hay que ratificar el texto del Senado. No, ya está aprobado por unanimidad, presidente. Sí, no, está listo. Ya, estamos entonces, Está listo. por haberse Aprobado la cumplido el disposición. objeto de la sesión, esta se levanta y nos vemos a las 3.